Buen día, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com, la internet del canal, pero también en el canal 65 UHF de Global, señal abierta. Los amigos de Matrix y de Multivisión que llevan a sus hogares la señal de Global TV. Los de Telered en el oriente del país que colocan el programa a eso de las 3 de la tarde. Ya usted puede ver el programa de Rojas y Arenas en diferido. En Telered TV es una propuesta televisiva para el oriente del país. También, por supuesto, usted lo puede ver en el canal YouTube de Rojas y Arenas y en el canal de Ender Arenas, en la página de enderarenas.com, enderarenas.com. Hoy es día 13 de septiembre y martes 13, y hoy cumpleaños Acción Democrática, 75 años cumple el Partido del Pueblo. El otro gran partido venezolano hoy ya no es tan grande, pero tiene por lo menos una figura estelar en la política venezolana, que es Henry Ramos, que como el ave fénix renació de sus cenizas. Letra de Vicente Carreño, la de ese himno de Acción Democrática, que muchos decían que era como que tenía la música parecida a la marsellesa. Y los adecos, quizás en su momento hasta eso, porque ellos eran medio europeos, más admiradores de la democracia europea que la de la americana, más seguidores de la Revolución Francesa que de la Revolución Americana, que fue la única triunfante. Pero bueno, los adecos cumplen 75 años, como ya decía, con una figura en el ambiente que es la de Henry Ramos, pero el partido no termina de despegar, uno no siente Acción Democrática en las regiones, por lo menos en el Zulia uno no siente Acción Democrática, pareciera que sus dirigentes no se hacen sentir. Y la dirigencia nacional cuando visita la región, la visita de forma clandestina, muy poca gente sabe de ello. Y eso que Chávez ya no está, que era quien había amenazado con freírle la cabeza. Yo supongo que por un tiempo los adecos se escondieron porque les iban a freír la cabeza, y a nadie que le vayan a dejar freír la cabeza vaya a querer salir para que la pongan en un sartén. Pero en estos tiempos tampoco le pueden freír la cabeza a los adecos porque no hay aceite, ni hay manteca, ni hay nada. En todo caso se la podrán hervir, pero freírselas nunca. Pero los adecos no terminan de establecerse nuevamente como fórmula, y son los partidos nuevos como Voluntad Popular y Primero Justicia los que copan la escena. Aunque con Voluntad Popular está pasando otro fenómeno. Preso Leopoldo y perseguido Lester Toledo, el partido en el Zulia aparentemente languidece, no se le nota presencia de Voluntad Popular, porque pareciera ser que en estos tiempos que corren, el concepto del partido pasa más por las personas que por la organización. Y eso yo no sé si será bueno o será malo, solo que en algunas organizaciones donde eso ha ocurrido, cuando desaparece el líder, entonces todo se pierde. Fíjense el caso del Nuevo Tiempo, Rosales en el exilio y Rosales preso, y el Nuevo Tiempo es una bola de billar que va de banda a banda, siempre acicateada por un taco, que intenta meterla en un hueco. Como ustedes saben, la mesa de billar tiene 4 huecos. Por ahora el Nuevo Tiempo no lo han podido meter allí, pero hay que reconocer que tacazo se ha llevado. Sí. Bueno, terminado esto de Acción Democrática, y que terminó con uno de sus filiales, uno de sus hijos al Nuevo Tiempo. Bueno, habla tú. Lo que te quería decir de Acción Democrática, el otro gran partido, pecó ella misma quizá por la campaña durísima y la satanización y la demonización que se hicieron desde sectores que hoy vemos a la luz de la historia, vemos que fueron orientados y drenados hacia ella misma. Acción Democrática cometió el gran pecado que cometimos todos, de no ser capaces de autodefenderse
y de defenderse con sus logros y sus hechos. Porque si bien es cierto, el periodo democrático que va del 58 al 98, no fue un periodo perfecto donde todas las deudas sociales y políticas económicas y culturales fueron saldadas. No es menos cierto que ha sido uno de los periodos de mayores luces que ha tenido el país desde 1830 para acá, y Acción Democrática, Rómulo Betancourt y su liderazgo, con sus aciertos y sus errores, fueron bastiones fundamentales de todo ese progreso y de todo desarrollo, pero en aquel entonces era más fácil hacer leña del árbol caído. También quiero decir que Acción Democrática, como COPEI, como el Movimiento del Socialismo, también fueron presas de lo que se conoció entonces como el partidismo agudo, que fue y copó toda la escena política nacional y no fueron capaces de interpretar los cambios del momento. No obstante, el sentimiento de Acción Democrática, porque Acción Democrática más que un partido terminó siendo todo un sentimiento, todo un sentir de un pueblo, y fue el partido que prácticamente le marcó el camino a todos los demás, porque inclusive todavía hoy día las nuevas organizaciones tratan de emular la estructura organizativa que fue Acción Democrática y trata inclusive de copiar los viejos esquemas. Por ejemplo, para quien no es un gran deseo llegar a tener su casita en el más ínfimo de los rincones de la geografía venezolana. Esa es la meta de todos hoy día. Bueno, mira, claro, ADE vivió y sigue viviendo un poco del pasado, pero ya no del pasado de los líderes, porque así como hablamos de Betancourt y de Leoni y de Luis Bertrand Prieto Figueroa y de otros tantos como Luis Augusto Dobut, también tuvieron en su seno a Luis Alfaro Ucero, que prácticamente fue el enterrador de una generación en ADE, y que si se quiere, cuando haya que hacer un balance de ese partido, si es que alguna vez alguien lo hace, tendrá que considerar a Alfaro Ucero como el gran enterrador de ese gran partido que fue Acción Democrática. Yo generalmente trato de obviar el pasado si no me interesa para proyectar a futuro, y lo que más trato de establecer es el futuro. Yo no veo Acción Democrática más allá de la presencia de Ramos Ayub, entre otras cosas porque Ramos es presidente de la Asamblea Nacional, pero Ramos debe salir de la Asamblea Nacional este año, en enero, por dos razones elementales. Primero, porque hay un acuerdo de rotación de la presidencia de la Cámara, de la Asamblea Nacional, y entre otras cosas porque mal podríamos, ¿verdad?, claro, estar pidiendo alternabilidad en la presidencia de la República, invocando la democracia como la razón de ello, y entonces, aun cuando Ramos Ayub haya hecho la mejor gestión en la Asamblea Nacional, entonces por eso se tenga que quedar. Entonces ya eso empieza a llamar la atención. Ahora es evidente que para poder mantener alguna aspiración presidencial, Henry Ramos tendría obligatoriamente que seguir al frente de la Asamblea Nacional, pero eso no es lo que está planteado. Creo que Henry Ramos sabe perfectamente bien de qué se trata todo esto, y que si no cambian las cosas, esta vez no le pueden escamotear la presidencia a Julio Borges. Antes se decía, el año pasado se decía, o este año se decía que Julio Borges no quería ser presidente en esta oportunidad, y era mentira. Julio Borges sí quiso ser. Lo que pasa es que una alianza, Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, convocaron una elección, y si Julio Borges no hubiera querido, no hubiera habido elección. Él se midió allí y perdió. Y perdió porque quería ser. Mentira que no quería, sí quería. Y yo tampoco voy a decir que hoy, visto los resultados de la gestión de Ramos Ayub, yo tampoco voy a decir que la gestión de Borges hubiera sido mala. A lo mejor quizás Borges como presidente hubiera otro estilo, pero hubiera hecho también una buena gestión. Yo no tengo por qué dudar de la experiencia de Borges, que tiene ya varios años como parlamentario y que es un hombre preparado también para esas lides. Lo que quiere decir que cualquiera que coloque, que si es Borges o cualquier otro que le toque de Voluntad Popular o de Primero Justicia, sería interesante. Más aún cuando por allí en los mentiderios políticos se comenta que el Nuevo Tiempo anda como un poquito, tiene perdida la brújula, y yo lo señalé hace un tiempito. El Nuevo Tiempo tiene en puertas una división. El Nuevo Tiempo tiene en puertas una división. Y si no se ha dado,
es precisamente por dos expectativas que tiene. Una, que el cambio de gobierno lo favorece a ellos si están en la mesa de la unidad unidos. Si están separados, en la mesa de la unidad pasan a ser un mini partido. Y la otra, que están jugando la carta de si hay elecciones de gobernador y no hay primaria, ellos pudieran reivindicar la primera opción para el estado Zulia. Y se comenta que lejos de ser la señora Trejo, que está inhabilitada por los acuerdos pasados, en el sentido de que el que tiene un cargo no puede estar aspirando a otro, se comenta que el hombre que pudiera ser candidato sería Omar Barbosa, que contaría con el apoyo de Voluntad Popular, que contaría con el apoyo de Primero Justicia, contaría con el apoyo de Acción Democrática y sin duda tendría obligatoriamente que contar con el apoyo del Nuevo Tiempo. O sea que sería un pacto anti el rosalismo. Bueno, no anti-rosalismo, sino que efectivamente de lo que se trata es que en la Mesa de la Unidad, no sé si en el país, pero en el Zulia se acordó que si alguien estaba ocupando un cargo, no podía dejar ese cargo para ir a otro cargo. Está ocurriendo con los parlamentarios. Los tipos son candidatos, son parlamentarios, y la mayoría de los parlamentarios de la unidad ahora quieren ser gobernadores. 85 diputados de la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad están aspirando a ser candidatos a gobernador o alcalde el año que viene. Todos quieren ser gobernadores y alcaldes. Entonces, no predican con el ejemplo. No predican con el ejemplo. Entonces, esto te lo digo porque de repente, y lo estoy diciendo hoy, lo de Barbosa, porque de repente mañana los mismos que me desmienten sobre las cosas que voy diciendo y que van pasando, van a decir eso es mentira. O sea que lo de Omar Barbosa circuló hace algún tiempo, no en ese contexto que tú lo estabas planteando, sino que simplemente había un grupo de zulianos que habían estado en Caracas y que estaban promoviendo la opción de Omar Barbosa como candidato a gobernador del Zulia. Pero los tipos del Nuevo Tiempo, hay Enrique Márquez, que es un ingeniero, profesor universitario, parlamentario en varios periodos, y un dirigente de los principales, y presidente del Nuevo Tiempo, se había postulado para el Zulia, y lógico, porque caramba, quiere decir entonces que en el Zulia, si no es Rosales, es la esposa de Rosales, y si no es la esposa de Rosales, es el nieto de Rosales, y si no es el nieto de Rosales, es el bisnieto. Chico, yo creo que esto no puede seguir. Yo no tengo nada ni contra Manuel, ni contra la señora de Manuel, ni contra nadie. Lo que digo es, caramba, y entonces aquí en esta región, chicos, donde llegó primero la electricidad, donde la gente enfrió el agua con el hielo, donde empezó el cine y llegó el teléfono, el lago cristalino, chicos, no vamos a poder salir nunca de los Rosales. No hay otra persona. Y a mí, cuando yo digo estas cosas, primero yo sé que hay algunos por ahí por la Avenida del Milagro que se molestan mucho, ¿no? Pero es que yo quiero que me dejen equivocar. Dejen que la gente se equivoque, ¿vale? Que busque otro candidato, chicos, que en Nuevo Tiempo también habían candidatos, está Enrique Márquez, está Barbosa y están otros. No, pero aquí no se puede, si no es Manuel, es Evelyn, y si no es Evelyn, será después un hijo de Evelyn. Y eso fatiga a la gente. Entonces déjenle, si hay una oportunidad, denle oportunidad a otros también. Ajá, pero si Evelyn, actual alcalde de Maracaibo, cree que ella puede dar el paso como individualidad y el partido la respalda, o sea, ¿por qué decirle a Evelyn, por ejemplo, que teniendo su legítima aspiración y ya le tocará al electorado zuliano ponderar o no si su gestión es buena o mala, ¿por qué decirle no aspires a la gobernación del Zulia simplemente porque tú eres la esposa de Manuel Rosales? No, porque Evelyn no porque la esposa de Manuel Rosales, sino que caramba. Entonces quiere decir que el que tiene, si hubiera muchos alcaldes, ¿verdad?, del partido, pero ella tiene la principal alcaldía, y entonces cuando toque la presidencia de la República,
Y le van a decir, ¿por qué entonces? No, ¿por qué la esposa no, Rosales? no, yo lo que digo es ¿por qué negarle la posibilidad de aspirar por ser la esposa de Rosales? Es la pregunta. Exacto, yo lo que creo es que en el Estado... ¿Y por qué al hijo de Manuel Rosales se le puede negar la aspiración que tenía de hacer concejal, y quiso también ser diputado de la Asamblea Nacional? Según la doctrina Galindo pueden ser, pero yo, Francisco Rojas, lo digo con toda la responsabilidad del caso, yo preferiría que el partido tuviera otras opciones, porque es que no puede ser. Entonces quiere decir que este Estado tiene que ser obligatoriamente, es decir, gobernado por Manuel, por la esposa de Manuel, por los hijos de Manuel. Yo creo que no, digo yo. Pero si tú crees, por ejemplo, que sí, que ella ha hecho una excelente gestión, que yo no estoy calificando en este momento, y que no solo por ser esposa de Manuel, sino porque tiene grandes dotes de estadista, entonces buenísimo, ¿no? Pero digo, por lo menos que haya una primaria. Pues. Bueno, claro, en eso sí estoy yo de acuerdo. Por lo menos que haya, exacto. En eso sí estoy yo de acuerdo. Exacto, pero yo estoy diciendo que dadas las circunstancias que el país tiene y la oposición tiene, de repente no hay primarias porque no hay tiempo, y entonces al nuevo tiempo, por haber sido la fuerza electoral más importante en el Zulia, le toca la gobernación, y esa gobernación que le toca, sin medirse, se la tienen que dar a Evelyn. Porque Evelyn quiere, y como Evelyn tiene el apoyo de Rosales, ella llega. Entonces yo digo que no, que entonces si es así, que hay una primaria, y si Evelyn gana la primaria, buenísimo, ella sea la candidata. Es lo que yo digo. En eso estoy de acuerdo. Tiene que haber contigo. una primaria para poder escoger candidato, pero si no la hay, si no la hay, yo digo, que ella se quede en su alcaldía y que otro aspire la gobernación. Es un planteamiento legítimo. Esto no lo tiene de ver nadie como que uno tiene enemistades y cosas de esas. No, señor. Yo lo estoy diciendo justamente porque creo que esa es la democracia, porque arrancamos fue justamente en eso de Henry Ramos, de que Henry Ramos y en la Asamblea Nacional tiene que haber alternabilidad. Y si Primero Justicia le tocaba en primer lugar porque era el principal partido de la oposición y no pudo ganar, yo creo que lo justo para mantener los acuerdos es que sea el que ponga Primero Justicia, que no tiene necesariamente que ser Julio Borges. ¿Por qué? Porque le hemos venido diciendo al país que lo que le ha hecho daño al país justamente ha sido la poca alternabilidad que hay tanto en el gobierno como en los líderes del gobierno. Y una de las modificaciones que a futuro tiene que haber de la Constitución Nacional es eliminar la reelección indefinida, periodos más cortos y quizás con una reelección más. Pero ahora, desgraciadamente en la región... Ahora, Omar Barbosa en el pasado no se había dicho que ya el tiempo de Omar Barbosa había pasado. Sí, pero nunca lo dijo él. Porque el tiempo de un hombre pasa, el tiempo de un hombre dirigente pasa cuando se muere. O cuando sus facultades merman de tal manera que ya no puede ejercer una representación. Pero la prueba más evidente de Barbosa, y en esto también que quede claro que lo estoy diciendo sin haber conversado con Barbosa ni con ninguno de los que proponentes, ni estoy claro tampoco si él podía quererlo. Pero ocurre lo siguiente: Barbosa fue el candidato por lista la vez pasada en el Zulia, la primera, en el periodo del pasado. Y esta vez fue candidato por un circuito que prácticamente tenían perdido. Y fue él el que pidió y se metió. Y él se metió en una zona complicadísima para la oposición. Y no solamente se metió a hacer la campaña, sino que la ganó gallardamente, con mucho voto. Entonces, y todas las informaciones que nos llegaban a nosotros era que si había un candidato con todas las de la ley que cumplía, que estaba desde primero que todo el mundo y se iba a dormir de último de todo el mundo, en tiempo era Omar Barbosa. Derrotando al PSV y a la FARC en esa zona. Derrotó al gobierno, al partido de gobierno y a la FARC en esa zona. Entonces, el tipo, si fue capaz de meterse en esa zona agrícola, una zona rural del Zulia, y hacer una buena campaña y ganar la elección, entonces, ¿cómo poder decir ahora que su tiempo ya pasó? Y Francisco, otra pregunta, ¿y será por cosas como esa que también nos llega la información de que algunos altos personeros de Un Nuevo Tiempo, de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo, lo tienen arrinconado y lo han tratado de desplazar del lugar protagónico que siempre había tenido en esa dirección? Es que yo creo que Barbosa
Barbosa es un dirigente de la vieja escuela política venezolana. Seguramente hubo otros más brillantes, pero él es un tipo que siempre tuvo el don de la ecuanimidad. Y fue un tipo que supo construir buenas relaciones y que al margen de su posición política e ideológica que está clara, Barbosa no fue por el mundo cosechando enemigos. Tenía adversarios políticos, los enfrentaba, pero los enfrentó dentro de la mayor caballerosidad, si cabe el término. Y fue capaz de ceder inclusive en momentos aciagos, prefirió por la tranquilidad del Estado dejar el tema tal cual como estaba. Entonces resulta que no lo arrinconan. Él asume su rol. Lo que pasa es que tú debes recordar que cuando se hizo aquel célebre debate, el célebre debate donde participó la oposición y el gobierno, hubo personeros muy destacados. Uno de ellos fue Henry Ramos, pero de más está decir que una de las intervenciones más brillantes de ese día fue la de Omar Barbosa. Ahora, si no perdió condiciones físicas porque se metió en el monte a pelear una candidatura y ganarla, y no perdió condiciones mentales que le permitan hilvanar un buen discurso en un momento de dificultad, entonces, ¿cómo calificar que sus tiempos ya pasaron? Yo me voy a la pausa porque me debo ir a la pausa. Amigos, nosotros estamos oyendo Maracaibo, esa gaita tocada por Guaco, es una añoranza de verdad a la vieja música Guaco, pero que ellos han ido renovando y ahora andan con otro ritmo que no tengo el disco, pero lo voy a tener pronto, de lo que viene de Guaco, que dicen que es una maravilla. El proceso de convertir a Guaco en un grupo internacional de valía está en proceso. En Miami y en Estados Unidos, quien lleva la batuta es el Nano Silva, el otrora director del grupo Barrio Obrero, que anda por Estados Unidos haciendo música con su hijo también, y por supuesto entiendo que es representante de Guaco. Guaco viene con un video y con la música de primera, lo que hay que esperarlo. Y por supuesto esa canción dedicada a Maracaibo es muy importante, aunque yo creo que los guacos deberían dedicarle también una canción a Margarita. Sí, claro. Sobre todo ahora que está la cumbre de los no alineados, que es una cosa, que es un anacronismo de verdad. De verdad que a mí me da cosa porque esos presidentes vienen para acá no porque ellos sientan que es necesario seguir manteniendo una organización para enfrentar a los dos grandes bloques, aunque este bloque fue creado por uno de los bloques. Este fue un bloque estimulado por los rusos, donde inicialmente hasta estaba Yugoslavia, la Yugoslavia de Tito, que se había separado de los soviéticos, y entonces crearon un movimiento de no alineados para tratar de mediar y tal, pero generalmente eran países que tenían mucha vinculación con los soviéticos, al punto que Fidel Castro llegó a ser presidente de los no alineados. Y entonces todas esas almas que se sentían que jugaban para los dos bandos, estaban en los no alineados. Bueno, eso se fue acabando con el tiempo. Incluso me comentaba Ronald hace unos instantes que para darle un toquecito de modernidad y aprovechando que China había mejorado su desempeño económico, crearon el grupo de los no alineados más China. El grupo de los 77 más China, sí. Y entonces los chinos esta vez no están interesados, porque ni tan chinos que fueran, en estas cosas. Y entonces vienen a Venezuela unos jefes de Estado que no saben de verdad qué pasa en Venezuela. Y que les dijeron, vamos para Venezuela porque el compadre Maduro está en problemas y nosotros queremos darle un respaldo internacional. Pero me cuenta alguien que viene a la cumbre no como presidente, sino como asesor de uno de los gobiernos, y me dice que Maduro debió convocar para ese apoyo a la UNASUR, y que en la agenda de UNASUR está discutir el caso Venezuela por lo de la guerra económica, por lo del cerco y por lo del golpe, y que sin embargo no ha habido acuerdo para discutirlo porque la mayoría de los embajadores se burlan de esa petición. Bueno, Margarita, afortunadamente la pintura puede cambiarlo todo, pero la pintura se deteriora, el asfalto de las calles con las lluvias se daña,
pero los anaqueles no han llegado, no se han llenado todavía. Y lo que sí ha llegado a Margarita es todo el condumio para celebrar este evento, que tendrá un discurso de Maduro, para el cual no estaremos expectantes, sí, porque Maduro nos volverá a repetir lo mismo y en algún momento se olvida que está en la cumbre de no alineado y le vuelve a sacar la madre a Henry Ramos. Entonces, yo no conozco la agenda de esta convocatoria. Es que a lo mejor nadie la conoce, pero ¿cuál es mi temor? Mi temor es que Maduro se olvide de que está en la cumbre de no alineado y en vez de hablar de los grandes problemas del mundo, por cierto, le vuelve a sacar la madre a Henry Ramos, porque Henry Ramos que quiere convocar una sesión de la Asamblea Nacional en Margarita. No, ya la suspendieron. Por cierto, esto parece una nimiedad, pero en función de la propaganda y de la publicidad es relevante. Es verdad que el grupo se llama el grupo de los no alineados, pero los no alineados era como un adjetivo que le ponía la comunidad internacional, la prensa sobre todo, para referirse a ellos. Pero ese grupo nació como el grupo de los 77, porque eran 77 países. En los tiempos de Chávez, como les interesaba decir que el grupo era más grande todavía, entonces decían que era el 77 más China. Y se repetía que era 77 más China. Ahora que se corre el riesgo de que, bueno, se corre el riesgo no, ya se sabe que China no viene, pues China está pidiendo, por cierto, una revisión de las relaciones, de las cosas con Venezuela por el tema de la seguridad. Pero ahora que se sabe que no viene China, y ahora que se estima que no van a venir los 77, porque lo más probable es que no vengan ni siquiera los jefes de Estado, sino embajadores de la ONU o los embajadores acreditados en Venezuela, ya no se habla ni siquiera del grupo de los 77, sino ahora se le dice los no alineados, como buscando no referirse a un número que se ve que va en declive y que va en minoría, ¿no? Mira, aquí me escriben y me dicen que el himno de Acción Democrática me asusta, sobre todo cuando habla de milicianos y revolución. Sí, es verdad. De verdad que pero los adecos... Adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución. A la voz de la revolución. Pero la gente no le paraba mucho cuando los adecos cantaban eso. ¿Pero cuál era la revolución que promovían los adecos? ¿La del pan, tierra y trabajo? La revolución del pan, tierra y trabajo, sí. Y la revolución que permitió que los inmigrantes llegaran a Venezuela y con su trabajo y con su conocimiento hicieran a Venezuela grande. Porque todo ese... No te metas con ese tema, porque ahorita van a decir que eso fue Pérez Jiménez el que lo hizo. No, Pérez Jiménez trajo una parte, pero luego siguieron llegando, claro. Porque este gobierno ha sido tan malo, estos 17 años que han reivindicado hasta Pérez Jiménez. Y hay gente que está dispuesta a sufrir las privaciones de libertad de expresión, de conciencia, de ir y venir libremente por la calle del país, y someterse a los designios de la seguridad nacional a cambio de tener tranquilidad y tener progreso. Y aquí me escribe Marieta y dice, Margarita era una lágrima que un querubín derramó, ahora con esta cumbre en llanto se convirtió. Es que de verdad que... Ese era un personaje de La Rochela, Margarita es una lágrima. Bueno, porque esa es una canción muy bella de Margarita, que seguramente cuando los señores dignatarios que vienen a la cumbre se acerquen a los sitios donde venden música, seguramente conseguirán más música de Diomedes y de El Binomio de Oro y de Los Diablitos que de la música de Francisco Mata, de Roque Vicuña y de Perucho Aguirre. Entonces, pero bueno, todo va a pasar en Margarita, se van los dignatarios, pero lo que no se olvidará la gente fue la manera como llegaron ayer a la casa del alcalde de la Asunción, de la casa de Richard Fermín. Aquello parecía, me contó un familiar que vive cerca de Richard Fermín, me contó que los tipos parecía que iban a buscar a Bin Laden. Helicópteros, sí, de todo esto, helicópteros, soldados, Robocop. Y me dijeron, mira, ahí están las fotos de los guardias nacionales, que tú dices que son muy bonitos. Dice, yo no he dicho que los guardias nacionales disfrazados de esa manera sean bonitos. Los guardias nacionales son generalmente feos. Una que otra guardia nacional, hay que ver que la que se le montó encima a la hermana de Mari Montes no era nada bonita.
Pero lo que yo digo es que el uniforme de ellos de combate, porque es que hay que verlos en combate. Yo no sé cómo esa gente podrá ir a combatir con esa ropa. Yo veo que los tipos que estaban en las películas de guerra iban más bien livianos. Y eso sí tienen prohibido llevar ollas. Tú sabes que ollas ni cosas que de aluminio, porque no vaya a ser que a los soldados se les ocurra dar un cacerolazo al general. Sí, es que eso puede pasar. En el ejército está prohibido tener ollas de aluminio y cosas de vasos de aluminio, porque como ahora están de moda los cacerolazos. Hay un rumor que se ha extendido por ahí de que hay ciertos detenidos en Fuerte Tiuna, precisamente porque la familia de esos detenidos generaron cacerolazos dentro de Fuerte Tiuna en estos días. No, pero lo que pasa es que estás confundido con lo de los uniformes de los guardias nacionales. Cuando ellos van a la guerra como Mambrú, ellos usan el uniforme. Ellos van a la guerra, los militares. Como Mambrú. Pero ¿por qué tú? Te voy a decir una cosa. ¿Tú te has fijado cuando van un general de la Guardia Nacional y un general del Ejército? Sí, cómo no. ¿Tú buscas la diferencia? ¿La diferencia? La diferencia es que los generales del Ejército tienen toda la parte de aquí del frente llena de medallas. Y banderitas. Y se ve muy bien porque cuando los generales son gordos, ¿ves? Entonces las medallas las tienen que hacer con curva. Sí, con la concavidad necesaria. Porque tampoco una medalla. No, pero en esto hay que ser. Pero tú ves que lo de la Guardia Nacional, como la Guardia Nacional nunca combatió con nada, entonces los generales de la Guardia Nacional son pocas las medallas que tienen. En cambio lo del ejército no, porque fíjate tú que eso lo llaman la guerrera, las han hecho un poco más largas porque ya no cabían las medallas y entonces poco a poco va a ser como un sobre todo. Pero el uniforme de gala, ¿no? Porque tampoco es así. El chiste malo ese por ahí, que viene un general venezolano y se encuentra con un general de los Estados Unidos y les llama la atención a los periodistas que el general venezolano llega con la pechera full de medallas y banderitas, y después llega el general de 4 estrellas norteamericano con 3 banderitas. Y dice, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que usted tiene tantas banderitas y aquel nada más que tiene 3? A ver, general americano, ¿cuáles son sus 3? ¿Esas 3 banderitas qué significa? Bueno, la primera significa Vietnam, la segunda significa Corea y la tercera significa la guerra del Golfo. Ajá, y usted, general venezolano, ¿sus banderitas qué significa? Bueno, el curso de Estado Mayor, el curso de blindados y que no sé qué. Chiste malo, pero que más o menos refleja. Lo que te estaba diciendo que cuando Mambrú va a la guerra, qué dolor, qué pena, ellos se visten con el traje de camuflaje. El traje de camuflaje y un sombrero de cazador y todo ese tipo de cosas. Eso es cuando Mambrú va a la guerra. Cuando Mambrú va a prestarle seguridad y orden público a las manifestaciones, a las protestas, es cuando se visten de Robocop. Porque los 25 millones de dólares que designó el presidente Maduro para la compra de armas y municiones y tal, no es para Mambrú, no es para los Robocop. No, es para la Policía Nacional. Ah, es para la Policía Sí, porque Nacional. los policías nacionales se quejaron que cuando iban a reprimir a la oposición, iban los guardias nacionales muy bien trajeados, y entonces ellos dicen, ¿y nosotros por qué tenemos que ir así con esos uniformes de tela, hasta de poliéster y nylon? Entonces, en una reunión que hubo, los policías nacionales dijeron, nosotros no vamos a reprimir armas a nadie si vamos a quedar, cada vez que llenen la fotografía, nosotros salimos mal, porque somos como los hermanos pobres de los represores. Y entonces el gobierno, y en esto el gobierno tenemos que... Presto. Sí, hay que reconocer que el gobierno en esto es muy bueno, decidió comprarle a la Policía Nacional Bolivariana, para efectos de represión, uniformes similares a los de la Guardia Nacional, para que metan miedo en conjunto, ¿no? Porque antes las guardias nacionales, los guardias nacionales usaban una peinilla y uno le tenía miedo a la peinilla. Y incluso en esa época, cuando la Guardia Nacional los guardias nacionales reprimían a los estudiantes, nosotros desde muy lejos, ¿no? Sí. Y prestos para correr decíamos, si siguen las peinillas, haremos más guerrilla. Y entonces, bueno, la Guardia Nacional perseguía y corríamos. Y los guardias, hay que reconocer que esos guardias nacionales de antes, no los de ahora, tenían una velocidad increíble.
porque Incluso, eran flacos, no, eran pero no, atléticos. mira, correrle a un guardia nacional que eran unos tipos terribles, corrían bien, es decir, no era cualquier cosa. Incluso Rafael Romero, una gloria del atletismo venezolano, cuenta que una vez estaban ellos concentrados en Caracas para unos eventos internacionales y se les ocurrió tirar un carro por allá por un lado del Junquito donde estaban concentrados y se fueron sin pagar. Y entonces se les pegó atrás la Guardia Nacional y un guardia, ellos iban suavecito, pues. Y los guardias nacionales iban con el uniforme, con las botas y hasta con la gorra. Y los agarraron corriendo. Dice Rafael Romero que ese era un velocista, ese tipo que les alcanzó, que los alcanzaron, podían haber ganado la carrera de 4% en cualquier momento de la historia del atletismo internacional. ¿A ti no te dieron piñazo nunca? ¿Y rolo? Rolo sí. Sí me dieron mis cuantos rolazos, sí me dieron. Por allá por... ¿Y cómo sonaban aquellas peinillas cuando venían los guardias y las hacían chirrear contra el asfalto? Eso era terrible, las peinillas. Yo, pues, mira, un guardia nacional con peinillas, pero ahora ya no usan peinillas, ahora lo que usan son esos uniformes que son más feos. Yo te digo, yo en esta época no hubiera manifestado. Yo en esta época sería guardia nacional. En esta época yo sería guardia nacional, porque yo te digo, yo voy a una manifestación. Y yo veo a esos tipos enfrente y yo me voy. Primero tienen unos escudos, después tienen otros escudos, después tienen unas barreras metálicas que un guardia nacional hasta fuera de control puede coger la valla metálica y ponérsela a uno por la cabeza. Díganme cuando se quitan los cascos. Yo vi a la mujer que se le montó encima, la Guardia Nacional que se le montó encima a la hermana de Marimonte. Oye, le daba con una rabia, chicos. Porque antes los guardias nacionales, después que pasaba todo, uno podía hablar con ellos, ¿no? Pero ahora no, porque esos tipos están rabiosos. Y los policías de antes eran policías que vestían hasta de caqui. Ahora visten, tú, la Policía Nacional Bolivariana con aquellos uniformes y aquellos chalecos antibalas y las pistolas Glock y las municiones. Eso mire, afortunadamente la Policía Nacional Bolivariana debería dedicarse a reprimir para que todos estuvieran bien vestiditos. Porque hay que reconocer que ese uniforme que les compraron es un uniforme que queda feo y es de mala calidad. Las botas de los guardias de los policías nacionales bolivarianos son de mala calidad. Y el caqui que usan se ve ordinario, la textura de la tela se ve ordinaria. Bueno, pero ya dejemos de hablar de... No, vamos a hablar de Margarita porque tú tienes corresponsales internacionales, pero yo tengo corresponsales en la isla. Ajá. Y yo he llegado a la conclusión, de acuerdo a lo que me reportan mis corresponsales, que por cierto, le dije que se vinieran mañana, que no se quedara para la cumbre porque se puede poner muy peligroso. Si pueden salir de la isla. Ah, sí, claro. Pero mira, y yo he llegado a la conclusión de que los dos alcaldes estos que fueron a buscar ayer, más la población de Margarita, casi como la de Villarrosa, son unos desagradecidos. Porque mi corresponsal me dice que la isla está como lo que siempre ha debido ser, la perla del Caribe. Mira, las vías, la infraestructura, las carreteras están asfaltadas, señalizadas, ojos de buey, las fachadas de los edificios están remozadas, pintadas, los paradores turísticos están perfectamente identificados, perfectamente ubicados. Lo único es... pero lo deben resolver de aquí a mañana. Lo único es que agua no hay, agua potable no hay, tampoco hay agua por las tuberías, y con abundancia, pues, y tampoco, y el servicio eléctrico sigue siendo deficiente, pero, visualmente la isla está bella, está hermosa. Yo no sé, porque como ya no dejan volar drones, entonces yo no sé, porque a mí eso no me suena bien. Yo quisiera pasar por los Millanes, ¿de acuerdo? Por San Juan, por allá pero es que por ahí es donde vive la gente, no por donde pasa la gente. Por Macanao. Yo quisiera saber si por ahí también hicieron lo mismo. Pero incluso por Juan Griego. Pero es que por ahí es donde vive la gente, no por donde pasa la gente. ¿Pero qué crees tú que van a hacer? Pero yo te voy a decir, ¿cuántas personas vienen para la isla? Qué sé yo, una cantidad. ¿Tú crees que la gente se va a poner ahí a estar oyendo discursos, chicos? La gente salía a turistear. Y antes en Margarita tú podías salir a hacer al turismo, porque había una buena propuesta gastronómica que la sigue habiendo, pero los locales no tienen los insumos necesarios para poder satisfacer la demanda de productos exóticos que Margarita tenía en el pasado. Por cierto, el domingo vi en un mercado popular ají dulce margariteño. Bueno, entonces resulta que van a ir al mercado de Conejero y eso está desolado. Van a ir a Punta Arenas y entonces la gente que va a Punta Arenas corre riesgo de que lo atraquen.
Y sería muy triste que este país, que se vaya de aquí no alineado, viene no alineado y se va robado. Puede pasarle. ¿Qué puede pasar? Pero efectivo no le van a quitar. Pasa? Que la gente, el evento de los no alineados es también una señal de bienestar para el país. Un país que no tenía por qué montar un evento de esa naturaleza, porque sus necesidades son muchas. Yo estoy casi seguro que si los miembros del país no alineados supieran las condiciones en que había Venezuela, que hasta la propia OPEP reconoce y PDVSA reconocen una merma importante en la producción petrolera, que son los ingresos del país, un país donde 9 de cada 10 productos son importados. Entonces estos señores tendrían que decir, mira, está bien que seamos no alineados, pero no podemos conectar una administración que de verdad no está en condiciones de recibirnos a nosotros. Es cuestión de entender políticamente que le quieren dar un apoyo, pero es obvio que Venezuela no está en condiciones de nada de eso. Mire, es probable que lleven hospitales de campaña, es probable que lleven médicos, es probable que lleven ambulancias, es probable que lleven camiones de bomberos, es probable que lleven todas esas cosas y lo más seguro es que lleven comidas y bebidas. Pero eso no es, el margariteño sabe que eso no es de la isla, que eso es un montaje como han hecho siempre. Yo recuerdo que una vez llegó Gaddafi a Margarita. Con la carpa. Y le mandaron a poner una carpa. Y entonces Gaddafi se fue, su carpa y sus cosas. Pero a Margarita no le quedó nada. A Margarita no le quedó absolutamente nada. Y en estos días, por si fuera poco, visitaba la isla de Margarita Enrique Capriles, que va todos los años a las festividades de la Virgen del Valle, y unos fascinerosos en el aeropuerto no lo dejaban entrar. Tuvo Padrino López que mandar un batallón de la Guardia Nacional para que lo pudiera rescatar. Entonces, esa no es la isla que nosotros queremos y conocemos. Una isla abandonada, una isla donde el gobernador Mata Figueroa ha sido uno de los más nefastos que ha pasado por Margarita después de Irene Sáez. Entonces, ok, siguen haciendo. ¿Por qué la hacen en Margarita? Porque es la única zona que pueden controlar. Exacto. Pero tuvieron que decidir que no hay vuelos privados y hay un control militarizado de la isla. ¿Cómo un país democrático puede militarizar la isla para mostrarle al mundo lo que somos? No, porque es que no estamos en condiciones de hacerlo. A mí me avergüenza que Venezuela pueda hacer un evento de ese tipo, y mucho más vergüenza me da en las condiciones en las que lo hace. No, porque seguramente, miren, los camiones que van a recoger la basura, los desperdicios que deje la cumbre, los van a tener que botar en los vertederos de la isla, que no son muchos tampoco. Y la gente que tiene que comprar el pescado carísimo, que tiene que pagar 2.500 o 2.800 por un kilo de harina de maíz precocida, que no consigue la leche, que hasta las galletas, hasta la galletería margariteña, que era interesante, desapareció porque no tienen harina. Las panaderías cierran y colocan, no tenemos harina. Y entonces resulta que en estos días, para dar una impresión de bonanza, vamos a gastar una cantidad enorme de dinero que bien pudiéramos haber utilizado en otra cosa. Esto, recuerden que hubo un presidente que había sido electo con muchos votos. Y un día se le ocurrió montar una cumbre de presidentes y cosas de esas, una coronación prácticamente, y a los pocos días el pueblo en la calle le hizo saber que eso no era el camino. Yo no estoy diciendo que pase lo mismo, ni quiero que pase, pero la gente se da cuenta que durante muchos meses no tenía luz, que no tiene agua, que el interconectado de electricidad falla, que el agua no llega, que nunca le hicieron nada. Y entonces ahora hacen la cumbre, los no alineados, ¿para qué? Para mostrar qué. Si otras islas sin menos atractivo turístico y con menos condiciones económicas están mucho mejor que Margarita. Esa es la verdad. Pregúntenle a los hoteleros, pregúntenle a la gente del Puerto Libre, pregúntenle a los de la construcción, ¿qué pasa en Margarita? Bueno, lo que está pasando es que metieron preso a Braulio Jatar, metieron preso a Fermín, andan buscando a Alfredito Díaz, el alcalde de Mariño, y irán a meter preso a toda la MUD porque también los andan buscando. Sí. Entonces, ¿cómo será que no lee la prensa? Yo sé que la prensa margariteña es muy prudente. La prensa de Margarita es prudente, muy prudente. Pero
no pueden evitar, porque a los margariteños les gusta mucho hablar, y entonces a toda la gente fuera la tienen informada de lo que está ocurriendo. Ayer se conoció también, a propósito de la cumbre, además de la llegada de los camiones de comida, también se sabe que se está habilitando un campamento donde piensan ubicar a 14, en zona aledaña a la cumbre, donde piensan ubicar unos 14.000 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que estén, es más, se van a desplazar de distintas zonas del país. Por aquí nos decía Mario que como que de aquí hasta de aquí del sur le van a salir algunos autobuses, que los piensan tener allí. No, la información que tenemos es que 48 autobuses de Maracaibo iban para rumbo a la cumbre. Exacto. La idea es estar en un campamento en zona aledaña por si hay alguna manifestación o algo opositora o lo del pueblo de Margarita, como ocurrió en Villarrosa, que ahora quieren decir que era una actividad programada y arreglada por la MUT. Ellos tener su gente ahí como de costumbre, pues su contramarcha o su contraprotesta, ¿no? También se supo, Francisco, que el consumo de los visitantes de la isla lo van a pagar a través de una tarjeta de débito en dólares a tasa SICOM. Los turistas que vienen van a traer sus dólares y se los van a cambiar por una tarjeta de débito, y ellos van a hacer los consumos a través de esa tarjeta de débito, y al emisor de la tarjeta de débito, a uno de los 3 bancos seleccionados, les van a reconocer esos consumos a dólar SICOM. Y aquí tenemos, Mario, nos vamos a la pausa. Muy bien, muchas gracias, Mario. Los compadres del éxito, ¿verdad? Que ya comenzó la temporada gaitera, y Emanuel, que es el hombre de la música, hoy nos ha colocado una buena gaita zuliana. De verdad que le agradecemos mucho a Emanuel la deferencia, y de Yanira sí no creo que le agrade la deferencia, porque cuando de Yanira cantó esa canción, esa gaita, era muy jovencita y además era muy bonita en su momento. Sigue siendo una mujer muy, muy bella, pero los años no perdonan. Pero de Yanira era de verdad una de las más bellas cantantes de gaitas que conocía este estado. Como yo sé que ella está en sintonía de nosotros allá en la costa oriental del lago, le enviamos nuestro saludo y nuestro reconocimiento a una de las voces más hermosas de la gaita zuliana. Y por supuesto a uno de los mejores conjuntos de gaita, que por cierto incorporó en su momento la pianola para acompañar a los instrumentos normales, los instrumentos, digamos, permanentes de la gaita, pero sin la estridencia de ahora, que entonces ahora es un piano que mejor lo hubiera tocado Damirón. Sabes que cuando yo empecé en mis lides públicas, que comencé por allá con 17, 18 años en el Club de Bellavista. ¿Eras cantante de gaita? No, chico, no era cantante de gaita, yo disfrutaba la gaita. Estaban muy de moda los vermú en el Club de Bellavista, pero los grupos que iban eran muy amateurs. Entonces yo me hice el propósito de tratar de llevar un grupo que fuera profesional, o sea, algo más de más elevada calidad y no sé qué. Y el primer grupo que se me atravesó en el camino por muchas circunstancias y tal, que yo no sabía la tradición que tenía, pero sabía que era un grupo profesional, un grupo reconocido, eran los Compadres del Éxito. Y yo me acerqué a hablar de forma osada, atrevida, y tal, me acerqué a hablar con un señor que después descubrí que era toda una institución que te insisto, yo tenía 17, 18 años, que era Jesús Bravo González, y empecé a hablar con él y tratando de endulzarle la píldora. La píldora era que yo quería que tocara en el Club de Bellavista, pero no teníamos mucha plata. Entonces, yo dorándole la píldora hasta que él, avesado de la cuestión, me agarró la situación y me dice, ¿pero qué es lo que tú quieres? Y en 2 platos yo le dije lo que yo quería y me dijo, ¿cuánto tiene? Y yo le dije, bueno, tengo tanto. Me dice, no, chico, eso no llega, pero ni... Entonces yo le monté todo, entonces al final me dijo, vamos a hacer una cosa. A mí me cuesta el traslado esto, y a mí me cuesta el sonido y tal, y qué sé yo, esto. Consígueme esa plata y yo voy a tocar el Club de Bellavista, porque yo prefiero tocarte así, pero tocar, y no cobrarte, y no que tú me pagues lo que me quieres pagar, porque es una raya para mí. Mira, y así lo hicimos, y mira, y eso me abrió todo un abanico de posibilidades, porque a raíz de esa presentación, obviamente, hubo ya más presupuesto, ya se hicieron otras alianzas y tal, pero empezó entonces los Compadres del Éxito, después fue ahí, por ahí desfiló toda la variopinta gama de
de agrupaciones musicales. Claro, Otro que me acuerdo es ¿dónde era que no me acuerdo ahorita, donde la voz líder era Moisés Martínez? Saladillo. El Saladillo de Recuno. Bueno, de Saladillo, porque después El Saladillo con Nerio Mateo. Con Nerio Mateo. Me acuerdo, no se me olvidará nunca cómo decía Moisés Nerio Mateo decía cuando los músicos, los gaiteros tenían que ir al escenario para presentar el show. Me encantaba cómo él mandaba a decir por el micrófono, digan ahí, ¡a la Basílica! Y salían todos los gaiteros del grupo. Por cierto que ese grupo gaitero, los Compadres del Éxito, arrancó con muy buen pie. Primero tenía buenos músicos y arrancaron con un cantante que luego se hizo uno de los mejores cantantes de gaita zuliana, que es Enrique Gotera Méndez, que grabó de su autoría Los Patinadores, que se convirtió en un himno de la gaita, pues. Una cosa de esa época. Los Compadres de allí en adelante fue éxito tras éxito, y creo que aún se mantiene, solo que la gaita ha perdido fuerza en el Zulia, y mucha fuerza, ya no es lo que era antes. Incluso Francis Blandman, que es uno de los comentaristas que todavía queda con cierta responsabilidad en el comentario de la gaita, pues se le ve como un poco defraudado de lo que le están llegando para que él las pueda oír. Pero aquí tengo la nota que decía, el Banco de Venezuela pondrá a disposición de las delegaciones que participarán en la 17ª cumbre del Movimiento de los Países No Alineados la tarjeta clave prepagada turista, instrumento financiero que les permitirá cambiar sus divisas dentro del país. Los países de la cumbre no alineado, que se va a realizar entre el 13 y el 18, podrán utilizar la tarjeta para realizar transacciones en cajeros automáticos con retiros máximos de 5.000 bolívares y para pagar en establecimientos comerciales a través de los puntos de venta hasta por 600.000 bolívares. De verdad que si van a sacar 5.000 bolívares por cajero solo podrán sacar, como son 5 días, serán 25.000 bolívares, ¿no? Y 600.000 bolívares a través de los puntos de venta. ¿Cómo se ve que ellos saben que en Margarita nadie va a comprar nada? Porque seguramente cada quien se traerá su vianda. Como hicieron los visitantes podrán adquirir el producto en los puntos de atención habilitados en los hoteles Wyndham y Venetur. El Wyndham es un hotel privado que el gobierno mejoró sensiblemente para efectos de la cumbre. Y no se sabe si lo hizo con dineros del hotel, de los privados, o lo hizo con dinero del Estado. También la oficina del Banco Venezuela, ubicada en el Sambil Margarita, en horario comprendiente de 8 y 6 de la tarde, lleguen temprano. La tarjeta permite a los usuarios canjear hasta $10.000 o su equivalente en euros por bolívares a partir del tipo de cambio referencial de la divisa complementaria. Es decir, que si usted llega con $10.000, pongan cuidado, usted llega con $10.000 y usted lo multiplica por 10, es el DICON. Usted puede, miren todo, para lo que esos países latinoamericanos que les gusta es posibilidad de comprar $10.000 a 10. ¿Ah? Y si usted se queda, y bueno, como todo funciona, yo no le estoy diciendo a los señores que vienen de Asia o de África a hacer estas cosas, pero... pero hay todo un plan para perseguir y evitar que eso ocurra. Hermano, están persiguiendo primero los alcaldes, después que metan presos a los alcaldes y a los de la MUD meterán presos a los estafadores que ya deben estar en la isla haciendo negocios. Pues. Bueno, claro, porque fíjate tú, $10.000 a precio de esos, estos tipos están ahí, pueden sacar 600.000 bolívares, o sea, 600.000 bolívares creo que es, sí, 600.000 bolívares por 5 días, ¿cuánto te está dando? Ajá, multiplícalo por 5 para que te dé la cantidad. Y después tú dices $10.000 a DICON, ¿cuánto es en bolívares? Entonces, Dios quiera que esto no lo termine pagando el gobierno venezolano. No, Dios quiera que los venezolanos no terminemos pagando los consumos. Bueno, es que yo cuando digo el gobierno venezolano digo porque es que al final lo pagamos los venezolanos. Bueno, porque también los venezolanos vamos a pagar, gracias a la cortesía del gobierno. El gobierno le está ofreciendo a los presidentes irlos a buscar y traerlos ellos en los aviones venezolanos. Aquí me dicen los gastos de la cumbre del movimiento no alineado, $200 millones. La cumbre 649 de DICON son 129.8 millardos de bolívares. La UCB solicitó 13.6 millardos.
le asignaron 4.4 millardos. La ULA le solicitó 12 millardos y le asignaron 3.5 millardos. A la Simón Bolívar solicitó 8.7 y le asignaron 1.3 millardos. Luz solicitó 15 millardos y le dieron 3 millardos. El monto de una semana de servicios de comedor UCB son 40 millones de bolívares. El monto de unidad de transporte, 110 millones. Con lo que se gastó en la cumbre de los países no alineados, la UCB pudo haberse sostenido durante 10 años. La ULA pudo haberse sostenido durante 11. La Simón Bolívar durante 15 años. La Luzpur con 9 años. La UCB, ULA, Simón Bolívar y Luz pudieron haberse sostenido durante 3 años. El comedor de UCB pudo haber prestado 16 años de servicio ininterrumpido. Se pudo haber dotado con 1.180 autobuses a las universidades nacionales. Estos son cálculos de la Federación de Centros Universitarios de la muy ilustre Universidad Central de Venezuela. Esto es, en cuento, 200 millones de dólares a DICON, a precio DICON. Entonces, la cumbre está costando 129.8 millardos de bolívares. Entonces, amigos, ya ustedes saben de qué estamos hablando, pues. Te dije que un presidente llama a Nicolás y le dice, voy para Venezuela, y Nicolás le manda el avión, ¿no? No me digas. Ah, sí, le están ofreciendo los aviones ida y vuelta a los presidentes que vengan a la cumbre de Estado, porque como que son pocos los que van a venir. No sabemos la razón, pero la internet se nos perdió en el Periscope el segmento de este programa. Por lo tanto, los amigos que estaban en Periscope quedaron por fuera, no sabemos, de verdad que no sabemos a qué atribuírselo, pero nos está pasando con mucha frecuencia, ¿no? Por el sector donde yo vivo, la zona de la organización Canaima, Maracaibo, en la zona norte, desde el jueves pasado no hay internet. Yo tengo casi un mes. Un día tenía ya como 12 días y llegó la internet y yo me sentí muy contento. Escribiste casi un poema. Escribí casi un poema y luego se fue nuevamente y no volvió. Y no sé, me han tratado los técnicos y me dicen que eso es un asunto de CanTV, pero yo no puedo, con CanTV no se puede porque los técnicos de CanTV llegan a las 7 de la mañana, se van muy temprano, yo no los puedo agarrar porque estoy aquí, y entonces yo y entonces tengo Digitel y Digitel tampoco me atiende, y tengo Movistar y tampoco, pues entonces este país se lo llevó no se sabe quién, pero aquí en el canal donde siempre hay internet, entonces el Periscope se cae, y entonces no podemos seguir con el Periscope. Bueno, lamentablemente, amigos. La MUT pospuso su actividad de protesta, lo que eran las tomas de las capitales de los distintos estados de Venezuela, que estaba previsto para el miércoles 14, la pospuso para el viernes 16. La toma de Maracaibo va a ser el viernes 16, arranca a las 6 de la mañana, van a haber 3 puntos de salida. ¿El 16 qué día es? El viernes, el próximo. ¿Este viernes? Este viernes, sí. Ah, qué bueno. Entonces, el día que está terminando casualmente la cumbre. No, la cumbre termina el 18. Termina el 18. Ah, sí. Qué bueno, todavía van a estar aquí. Seguramente los gente de la cumbre van a pedir con toda seguridad unas empanaditas de cazón, y como el cazón es un producto de estos mares muy nobles y pobres, no lo van a traer de Europa y entonces no se van a poder comer la empanadita de cazón. Pero me dijeron que sí iban a comerse un sanduchito de pan de migas con jamón ibérico. ¿Sí? Sí. Pata negra. Sí, claro, si viene Raúl Castro, que todavía la gente de Raúl no me ha dicho que va a venir. Pero tú estás muy triste porque tú presientes que no va a venir. No, si Raúl no viene, yo no voy a ir a la isla. Porque yo ¿Tienes salvoconducto? No, yo me voy en el avión de Cubana de Aviación. Okay. Los venezolanos que nos queremos y nos apreciamos. En el Ilushin. Sí, un avión de la Cubana de Aviación, porque nosotros somos de la cosa, chicos, pero precisamente Ahora, dime una cosa, ¿no te da como un poquito de morbo saber cómo va a ser Capriles para llegar a la isla, para la manifestación que va a haber allá en la isla? Porque él dijo que él iba. Mira, a la isla, yo me acuerdo que a la isla, cuando no había Puerto Libre, cuando yo era muchachito, llegaban los contrabandistas. Es muy difícil controlar, pero por aire sí es fácil, ¿no? Porque es pequeña, pero los contrabandistas... O sea, que va a entrar de contrabando. Puede entrar de contrabando, Capriles. Y cuidado, y si no es de contrabando, sino que, como pasó finalmente el 1 de septiembre, los encargados de que no pasaran, dejaron pasar a la gente finalmente, después de poner un poquito de dificultades, pero bueno, la Guardia... La Policía Nacional no, la policía sí gaseó, golpeó y tal. Pero Capriles dice que le va a marchar.
Sí, ojalá que Capriles marche, porque Capriles le hace falta también su marcha, porque Capriles como que anda preocupado porque Ramos Ayupo como que le está cogiendo el camino. Y dicen algunos que saben de estas cosas que él anda preocupado. Pero bueno, en fin de cuentas. Vamos a hablar de otra cosa que el fin de semana. No, mira, te iba a hablar de un detalle que es el siguiente. Tú sabes que en estos días pasados, los jugadores del Zulia Fútbol Club salían del Pachencho Romero y la Guardia Nacional había instalado una alcabala ahí en la zona. Y venía un jugador venezolano que llegó recientemente al equipo un buen jugador del equipo de La Guaira, y estaba jugando entonces él salió, lo pararon y él trató de identificarse, pero la Guardia Nacional lo trató mal y él les dijo que él era jugador del Atlético Zulia, y entonces le dijeron, sí, y entonces le dijeron, ¿qué te crees tú que tú eres de Real Madrid? Lo golpearon y todos los guardias nacionales lo tenían detenido. Afortunadamente, como venían los otros jugadores, salían de sus carros del Pachencho Romero, se levantaron y entonces la Guardia Nacional, en algunos casos, alguien dio una excusa, pero maltrataron a los jugadores del equipo. Pero lo que más me llamó la atención es que le dijeran a los jugadores del Zulia ni que fuera de Real Madrid. Ni que fuera de Real Madrid, o sea es decir, que ellos no tenían derecho a reclamar el maltrato, porque no son de ellos futbolísticamente no eran nadie. No son nadie. Y entonces, yo lo que digo es, yo me enteré de ese caso ayer, me contaron la situación. Digo, es que a veces, mira, tú vas por el puente sobre el lago, tú vas para el puente, y entonces tú tienes que, están unas arcabalas que uno no sabe por qué están allí, pero están, pues, y unos conos y unas cosas. Y entonces cuando uno va a pasar, uno tiene que bajar los vidrios. Uno tiene que bajar los vidrios, y yo estoy de acuerdo que sean los vidrios de los carros que tienen vidrios ahumados, pero un carro que tenga los vidrios que no sea ahumado no está obligado a bajarlo. Y vi cómo la Guardia Nacional obligó al señor a que se parara, y porque tú no bajas los vidrios. Entonces le dije, bueno, porque yo pensé que usted me está, ¿cómo es la cosa? Entonces yo intenté pararme para averiguar bien, pero como tenía que llegar pronto a la costa oriental del lago, a donde iba, no me quise detener a preguntar. Y entonces hay atropellos, pero cuando venía, los mismos guardias nacionales, que son garantes del orden público y de todo lo que tiene que ver con tránsito y esas cosas, venía un carro descubierto en su parte trasera, con gente que venía como de una playa. Y con niños seguramente. Con niños y venían hasta agarrados así como por fuera del carro. Oye, y la Guardia Nacional los dejó pasar, chicos. Pudo haber, Dios claro los protegió y no hubo una tragedia. Pero ¿cómo es posible que esto pase? A unos guardias nacionales que son capaces de amargarle la vida a alguien que va por el puente, pero mientras alguien que va violando la ley de tránsito terrestre, porque esos carros no son para llevar gente, pero no solamente era que iban acomodados en el cajón de la camioneta, sino que iban por fuera de la camioneta, agarrados de los tubos, por fuera. Y que la Guardia Nacional en la entrada del puente en Punta Icotea, allá, no hicieran absolutamente nada del lado de la costa oriental. Entonces digo yo, mira, estos son cosas que nada más se ven en este país. La Guardia Nacional maltrata a la gente y ahora maltratan a todo el mundo porque se sienten prevalidos de un poder que obviamente tienen. Yo me acuerdo que cuando yo era muchachito, yo tendría como 6 años, en la costa oriental del lago, los militares en sus carros colocaban la gorra, cuando eran oficiales colocaban la gorra, y me llamaba la atención que eran los militares y eran los trabajadores petroleros de cierto nivel. Colocaban el casco, el casco atrás, y entonces uno sabía que eran los dueños del mundo, los petroleros y los guardias y los policías y los militares. Oye, pero después del 23 de enero, chicos, nadie puso eso. Quedaron los cascos, pero las gorras de los militares nunca más lo pusieron. Y uno de verdad llegó un momento en que comenzó a tener un gran aprecio y un gran afecto por la institución armada, porque uno de verdad, y muchos venezolanos, se fue a seguir la carrera de las armas por admiración con la Fuerza Armada venezolana. Pero en estos tiempos yo dudo mucho que, dado los maltratos, no de la alta oficialidad, sino de la gente abajo, ¿por qué tanta rabia acumulada? La gente pudiera ya no querer tanto a la Fuerza Armada, y lo digo, no de la alta oficialidad, pero son a diario los abusos
que cometen los subalternos con la gente. Sí, insisto, Simplemente porque les molesta. ¿Por qué tanta rabia acumulada? ¿Qué facturas nos están pasando? Yo lo que te quería comentar, para ser un poquito más amable la conversación, porque no hemos hablado del diálogo y de los acuerdos y de las altas conversaciones entre el gobierno y la oposición, si es que la hay, quedará para mañana. Te quería decir que me llamó poderosamente la atención el fin de semana, el sábado se celebró el Día Mundial de la Arepa. Sí. Y chicos, y el Día Mundial de la Arepa, creo que fuimos bastante pretenciosos al llamarlo así Día Mundial de la Arepa. Pero me llamó poderosamente la atención que los medios impresos, sobre todo los capitalinos y algunos otros aquí en Maracaibo, se dedicaron a hablar y a investigar y a trabajar sobre el éxito que están teniendo chefs, gastrónomos y simplemente gente con talento para la cocina en buena parte del mundo a punta de la venta de arepas. Mira, hay casos en Madrid, casos en Noruega, casos en Atlanta, en Nueva York, bueno, tú conoces 1, 2 o 3, y hay sin fin, Miami, mira, Houston. En Houston, Fog Truck. Incluso en Memphis, no solamente se está vendiendo la arepa venezolana, sino también acompañada de pica pancho, que pica sabroso. No, y lo que te quiero decir es que la creatividad y el ingenio de los venezolanos en el exterior para mejorar, inclusive desde la receta de la harina que utilizan, de la harina precocida que utilizan para preparar la arepa y los rellenos, mira, la policromía inmensa de sabores, colores, aromas, de texturas que te brinda el mundo en alimentos, mira, y los rellenos están alcanzando cada día más, gracias a las combinaciones, a las mezclas de esta gente, unos rellenos que están alcanzando ya ribetes de alta cocina, ¿no? Y ya entran inclusive hay algunos en Nueva York que ya inclusive entran en las guías de recomendación gastronómica de la ciudad. Por cierto, me llamó la atención que hay un food truck en Nueva York de venta de arepa, que quien lo regenta es el cuñado de Leopoldo López. Sí. Es el cuñado de Leopoldo López y le ha ido muy bien. Vendiendo arepas. Vendiendo arepas. ¿Tú crees que a Leopoldo también le hubiera ido muy bien vendiendo arepas, por ejemplo, en Boston? No, chicos, a Leopoldo le hubiera ido muy bien en cualquier actividad de la vida que se hubiera dedicado en cualquier parte del mundo, porque antes de que Leopoldo López saltara al protagonismo de la política venezolana, Leopoldo López siempre fue un muchacho de buena formación, de buena familia y de grandes capacidades y talento académicamente en la universidad. Pues como docente, por ejemplo, hubiera tenido un docente investigador, seguramente hubiera tenido una buena carrera. Sí, claro. Lo que pasa es que lo de él no era eso, pues lo de él era el compromiso social. Bueno, fíjate tú, pero volviendo, porque es que la gente sigue insistiendo con lo de la cumbre y me dicen que hoy que quien da declaraciones sobre la cumbre es Diosdado Cabello, que es el vicepresidente del partido. Afirmó que las medidas de seguridad que se están formando son las pertinentes para un evento donde participan más de 2.500 personas. Así que la decisión de meter presos a los alcaldes y de sacarlos presos de las cárceles y llevarlos a otro lado es una decisión del partido. Porque es que, de verdad que... yo diría más que el partido de Diosdado, que es el que está usando y abusando del aparato policial del régimen, que es el que él domina y controla. Pero ves al PSV y ves a Héctor Rodríguez con Diosdado Cabello, claro, y a Mata Figueroa. Entonces uno dice, bueno, ellos también están en la isla, pero como ellos no deben participar en esa, porque ellos no participan, no tienen por qué estar allí. Pero de verdad que ellos son los que ordenan todas estas cosas. Y preocupa que sea el partido. Aquí está, mira, aquí Cabello se destacó que este es el segundo evento diplomático de mayor impacto debido a la numerosa participación de naciones. Además dijo que una plataforma para asistir luego a la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas en Nueva York. Manifestó que el país recibirá la presidencia del movimiento de países no alineados. Es decir, que Nicolás Maduro va a ser el presidente del grupo de los no alineados. Pro tempore. Es decir, va a ser por tiempo. Y eso es muy bueno porque el país, afortunadamente, una vez que Maduro reciba la presidencia de los no alineados, las vacas venezolanas van a empezar a dar 170 litros de leche diario, que convertirán en queso inmediatamente, no tendrán que ir a las queseras,
la harina, el maíz, en vez de dar el grano de maíz, producirá de una vez la harina de maíz precocida con saco, con bolsa y todo. El café se vendría molido, incluso las bebidas achocolatadas ya no tendrán. Volvió a aumentar el precio del kilo de café. Y tomate, cebolla, ají dulce, pimentón y otras cosas. Una vez que el presidente asuma la presidencia de estas cosas, vendrán en una sola mata. Es decir, que usted tendrá una sola mata, porque esto es un logro de la muchacha esta, que es la presidenta de la agricultura urbana, en contraposición a la agricultura no urbana, que efectivamente siguen todavía siendo mata por mata. Y lo mejor de todo es que la mata de berenjena, a su vez, podrá producir zanahoria, yuca, ocumo y ñame. Pero eso sí, en las ciudades, ¿no? O sea, tampoco crea, usted tiene que... llamar al CLAP, primero tiene que llamar al CLAP para esta semilla. Y además de eso, haber recibido la presidencia pro tempore, dice el señor Rodríguez, nos permitirá a los venezolanos a partir de la semana que viene llegar al Banco de Venezuela con nuestra carpetica marrón y se nos va a entregar una tarjeta de crédito que además nos va a servir para que nos den $12,000 a cada venezolano para gastar y nos van a pagar los pasajes con descuento. Es decir, que todo esto, la presencia de los no alineados para algo va a servir. Chico, y Nicolás consiguió el argumento perfecto de ahora en adelante, porque ahora puede decir que tiene que ir a recorrer los 77 países de los no alineados para ver cómo están las cosas por allá. No, si él se va, sería bueno, porque Nicolás con esa cosa de la porque como ya no podía ir a Mercosur, porque en Mercosur él es el presidente, pero los países miembros no lo reconocen. Entonces ahora los visitará como ver. Por cierto que me escriben de Margarita, no señores, no hay días laborables, los días son todos laborables. Que usted no quiere ir a trabajar, no se preocupe, que siempre le van a pagar la cesta ticket. Pero no, los días son de trabajo, no es que ahora la señora que vende las empanadas por allá en Paraguachí, es que va a dejar de vender. No, señor, usted tiene que estar allí. Me dice Mario que nos tenemos que marchar porque nos vamos a comer un cable. Amigo, nos vemos mañana.